Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Que el Señor lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que nosotros meditemos en que somos motivo de bendición. No me escucho nada. Amén, gloria a Dios. Somos motivo de bendición. Amén. Claro, el que no lo piensa así está bien equivocado. Así que tiene que tratar de entender lo que el Señor quiere hacer de su vida. Bueno, ¿estamos preparados para el mensaje? Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Lindo es cantar, maravilloso es orar, pero mayormente es escuchar la voz de Dios. Amén. Y cuando la voz de Dios habla es porque Él siempre tiene la razón. Él siempre tiene la razón. Así que queda todo argumento a un lado, porque la palabra es lo principal en nuestras vidas. Amén. Vamos a la libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Pasamos a la palabra, bendito al Señor. Santiago capítulo 1, verso 19. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el título, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, que él dijo hombre, dijo mujer también, no que se quede a un lado, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora por esta preciosa oportunidad de la cual nos ha dado, de poder tenerlo bajo este techo, Señor, para poder escuchar esta su palabra. Señor, coloque la gracia, la sabiduría y el entendimiento en mí, Señor, para que, Señor, usted me use en mi boca, Señor, Padre amado, para que esta palabra, Señor, sea, Dios mío, mayormente engrandecida a través de su poder, porque usted es digno de toda honra y toda gloria. Señor, nosotros solamente somos ese instrumento, puente de bendición hacia los demás, Señor, y queremos, Dios mío, obedecer cada día al mandato de esta su palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pedí alto al Señor antes que llegara el mensaje. ¿Sabe que yo de ayer andaba con hipo? No me quería ni acordar. Canté todos los coros con hipo. Puede ser que la hermana no me haya estado grabando porque pero ya se me quitó, gracias al Señor. También me dio lumbago más encima, es que la era también, tengo que pasarme el carnet. Me dio lumbago y ando pinchadito por aquí y por allá.
pero con alto ánimo en el Señor, dispuesto para toda buena obra, porque yo he venido con la fe y la esperanza que me voy a ir lleno del Señor. Y todos estos dolores se van en el nombre de Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, es importante. A mí me gusta alabar a Dios con toda alma, con todo cuerpo, con todo sentir. Me gusta alabar a Dios. Porque si el Señor me dice, levanta las manos, no me andas con las manos en los bolsillos, hermano. Porque hay un hermano que dice, levanta las manos y con las manos en los bolsillos. No puede ser así, po. Tenemos que elevar nuestras manos. Honrar el nombre del Señor. Amén. Pasamos a la palabra. Dice el Señor, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Es uno de los temas que nos complica a nosotros. ¿Por qué nos complica? Ya sea al hombre y a la mujer. Porque a veces, amados hermanos, nosotros, antes de contestar, no analizamos ni meditamos lo que vamos a decir. Sino que somos tan precipitados a veces que nos lanzamos al abismo y respondemos cosas que son de incoherencia y que no van con los sentimientos de Dios. ¿Por qué no tenemos dominio propio? Porque cuando el hombre y la mujer, el joven y el adulto, la tercera edad como nosotros tenemos dominio, escuchamos primero, analizamos primero. ¿Cuántos están de acuerdo? Y ahí entonces contestamos de dar la buena respuesta, la sabia respuesta se acelera, amados hermanos, y en vez de edificar en su respuesta, hiere. Que el Señor lo bendiga. ¿Cuánto nos ha pasado? Se nos ha pasado todo. Porque a veces perdimos el dominio rápidamente. ¿Y qué nos dice el Señor en la palabra? Amados hermanos y hermanas, el hombre y la mujer sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando usted le venga el espíritu de ira, esos enojos, trate de dominarse. Porque usted pierde la bendición de Dios. Porque Dios dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por lo tanto está escrito así. Y por eso que nosotros, amados hermanos, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y en esta noche el Señor nos habla a nosotros. Que nosotros seamos sabios e inteligentes en nuestra forma de proceder. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor cuando los llamó para que nosotros anduviésemos en novedad de vida. Y para andar en novedad de vida, el hombre tiene que nacer de nuevo. ¿Y quién dijo hombre? Dijo mujer. El hombre y la mujer que no nace de nuevo y siempre está viviendo una vida antigua, no tiene cambios. Pero cuando el hombre y la mujer acepta a Cristo como su único Salvador y empieza a dar testimonio de este nombre, que por sobre todo nombre se notan los cambios. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y entonces está capacitado, como dice la palabra del Señor, de que el hombre es presto para oír y tardo para contestar. Amén, así es, Señor. Porque a veces metemos las patitas vulgarmente como decía. Nos precipitamos, hablamos muy demasiado rápido. Bendito al Señor. Pero nosotros tenemos que discernir, saber lo que vamos a contestar, saber lo que tenemos que decir, para edificación de la persona que los va a escuchar. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Además dice en el verso 2, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, si Dios rechaza al hombre airado o airoso y da gracia al humilde, Dios entonces da testimonio que no está de acuerdo con el hombre y con la mujer que se aira rápidamente y que no tiene dominio propio. Que el Señor los bendiga. Y el dominio propio también está en el amor del Señor. Porque cuando el amor del Señor está en nosotros, dice que todo lo podemos. Bendito es el Señor. Todo lo creemos, porque el amor lo supera
todo. Yo muchas cosas podría hacer, pero si no tengo amor, nada soy. Aquí no hay un címbalo, no hay una campanilla, pero somos como címbalo que retiñe, que damos sonidos inciertos. Pero el Señor necesita que el hombre y la mujer tengan ese amor. Y ese amor lo va a conllevar, amados hermanos, a ser cada usado para la gloria del Señor. No para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Y mientras Dios le dé más sabiduría, más inteligencia, más humilde debe ser. No vanaglorioso, no orgulloso. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser sensible al Espíritu del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, lo que nos dice el Señor en la palabra, nosotros tenemos que desechar la inmundicia, la abundancia de malicia. Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Porque ¿qué hace la palabra? Dice que la palabra nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Porque la palabra es espíritu y es vida. Bendito sea el Señor. Y la palabra no retorna vacía. Aunque usted diga, están predicando al aire. No es así. Porque la palabra tiene diferentes formas de operar en la criatura. Porque Dios es el que hace la obra y no la hace el hombre. Porque usted es instrumento, puente de bendición hacia los demás. ¿Cuántos lo merecen? Está claro. Que el Señor bendiga. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amados hermanos? Quite la malicia de su vida. Quite también la inmundicia de su vida. Vaya consagrando su vida delante de Dios. Deje las mentiras. Deje los oprobios. Deje las vanidades. Deje todo lo que a Dios no le agrada. Porque el Señor dice, si habéis resucitado en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. ¿Cuántos lo creen así? Entonces tenemos que desechar, amados hermanos, desechar las inmundicias, como dice la palabra, y también las malicias, no ser malicioso. Y tenemos que tener mansedumbre. Que el Señor lo bendiga. Esto de repente, porque a veces yo me quiero morder la lengua para no hablar. Pero me trata de morder ahí para no pecar delante del Señor. Porque a veces, hermano, lanzamos todas las cosas, dejamos la polvadera. Es lo mismo que, hermano, andar con un canasto lleno de plumas y tirarla al aire. No la va a poder recoger jamás. Así a veces son los cristianos de hoy día, pues. El testimonio deja harto de ser, pues. No, el testimonio anda por el suelo. Eso no debe ser, porque hay mucha gente que lo está mirando. No solamente lo miran nosotros como pastores o encargados, a usted también lo miran, pues. A usted que la mirada está solamente en nosotros, no. En todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Porque usted es tan responsable como nosotros. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces, amados hermanos, Dios nos habla de estas cualidades. Hay muchas cualidades en la palabra del Señor, pero en este caso, Dios no quiere que el hombre se aire. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos indica que nosotros tenemos que tener dominio propio y tenemos que desechar, ¿no es cierto?, ese espíritu de rebeldía que a veces nos quiere dominar. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Hay casos, amados hermanos, que en la iglesia, pucha, alabamos al Señor como decía en el principio, es como que ya no vamos con el Señor. Llegamos a la casa y nos cambiamos el terno. Que el Señor lo bendiga. Va al armario, usted se coloca el terno de mundano, se saca el terno de cristiano. Llega a la casa, cambia toda la forma. Y a muchos nos pasa así. Cualquier cosa que nos pase, perdimos la bendición al tiro. Y en eso tenemos que tener dominio. ¿Sí o no? Ya sea porque el niño se puso a llorar, ya sea porque mi esposa me dijo, pucha, que habla y harto. Ya sé que mi esposa me ha dicho, pucha, mira cómo te presentaste. Y ahora empezamos. Sale la vieja criatura al tiro, hermano. Y hay que tener cuidado porque la vieja criatura está fea. Claro, usted tiene cara de ángel. ¿O no tiene cara de ángel? Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Sea hombre o sea mujer. Pero aquí dice el Señor la palabra.
seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Los encanta escuchar, pero os cuesta practicar. ¿Sí o no? Antes se decía mucho que había un dicho, decía que éramos como el cura Gatica, predique y no practica. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué quiere el Señor? Si usted, a lo mejor, espejo lector de la palabra, pero lo que poco sabe, usted trata de ponerlo por obra. Porque al que más se le demanda, más se le exige. Que el Señor los bendiga. Y entonces, como dice el Señor a través de ella, nosotros no solamente nos preocupemos de escuchar, sino que debemos poner en práctica los dichos del Señor, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y solamente venimos a aparentar que somos cristianos y realmente en el fondo somos mundanos. Porque la corbata no me hace el más cristiano, por si acaso. El terno tampoco. Ni la falda larga suya. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, amados hermanos. El Señor nos está pidiendo, lo cierto es que nosotros seamos hacedores de la palabra en todo tiempo. No cuando usted tenga alta alegría, esté gozoso. Usted tiene que estar siempre contento. La Biblia dice estar siempre gozoso, ¿no es cierto? Orar sin cesar, porque siempre el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar. Porque nosotros debemos recordar y tener bien en claro que sin su ayuda nada podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que estar sometidos a lo que el Señor, a las ordenanzas, a través de la palabra. Yo no puedo actuar así en el ego mío. Yo sin Dios no soy nada. Pero si Dios está en mí, puedo ser un gigante también. Y usted también. Pero el intelecto suyo, usted no le sirve de nada delante de Dios. Mientras usted aprenda más de la palabra, más sumiso tiene que ser. No altanero. Los altaneros pierden la bendición de Dios. Los que, como dice la palabra del principio, los que son apurados para contestar, para obrar, pierden la bendición de Dios. Y el hombre, la mujer, tiene que llegar a un proceso en el Evangelio. Tiene que ir creciendo, no adelantándose, sino que tiene que ir creciendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si Dios le va hablando, le va revelando, bueno, comparta con su hermano, pues. Comparta con su hermana. Aconseje a su hermano. Si no fuese que sea pastor o encargado. Si usted también, teniendo la autoridad de Dios, usted tiene que hacerlo con mansedumbre. Porque si usted quiere misericordia, actúe con misericordia también. ¿O no? Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Amados hermanos, el hombre que ha luchado por muchos años, lleva años en el Señor, ha pasado muchas cosas, ha sabido sufrir, bendito el Señor, ha esperado siempre en el Señor para que Dios le pueda bendecir. Ese hombre o esa mujer cada día va a ser más bendecido. Y usted que está creciendo recién, trate de entrar en el camino del Señor cada día más, obedeciendo al mandato del Señor. Y si Dios lo honra, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Por lo tanto, amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, sino que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, nos aconseja el Señor, si usted es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mire cómo Dios lo refleja. Somos semejantes al hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural. Que el Señor bendiga. Ahí en el espejo nosotros vemos todas nuestras cualidades, bendito el Señor. Pero después que salimos del espejo, lo miramos, se nos olvida. Pero ahí lo refleja el Señor. Así son ustedes. Y cuando lo hacemos reflejar en la palabra, el Señor, que es el mayor espejo, aquí el Señor, amados hermanos, aplica esta palabra y nos produce, amados hermanos, un pensar de que realmente a veces hablamos y no practicamos. Que el Señor nos bendiga. Ayúdenme el Señor a mí, para que cada día yo pueda
poner los dichos del Señor por obra. Porque Dios está hablando en esta noche, porque yo necesito que me hable. Porque no crean que por ser el presidente o obispo, lo que el Señor se le ocurrió, yo sin Dios no soy nada. Y por eso que cuando el Señor me llamó a mí, yo le dije, Señor, vengo, Señor, yo no anhelo nada. Lo que sí anhelo, hacer tu voluntad. Nada más. Pero el Señor me dijo, tendré que pasarte por procesos. Porque los procesos en el hombre y la mujer son importantes. ¿Sí o no? Porque en el proceso el hombre tiene que tener paciencia, tiene que tener tolerancia, tiene que tener bondad, tiene que tener fe, tiene que tener mansedumbre, tiene que tener templanza, tiene que tener humildad, tiene que tener dominio propio, etcétera, etcétera. Porque si no aprende a abrazar los procesos, está en peligro. Y el hombre que pasa procesos y se somete cada día, tanto hombre como mujer, en el Señor tiene muchas victorias. ¿Cuántos lo creen así? Que el Señor le bendiga. Acepte al Señor. Acepte la disciplina. Acepte la ordenanza. Bendito el Señor. Yo siempre he dicho, si un niñito me corre hacia adelante y que me hable, yo le voy a recibir. Claro, porque de ahí Dios lo toma. Oiga, toma la boca del ser humano y habla el Señor. Porque yo no lo sé todo, y si dijera, lo sé todo, siervo inútil soy. ¿No es así? Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces, amados hermanos, nos dice el Señor que si nosotros, dice, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está claro el mensaje? No falta que venga un teólogo para que explique. Bendito el Señor, está clarito para mí y para usted. Tratemos de ponerlo por obra, hermanos y hermanas, y el Señor lo irá a bendecir cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice el Señor, más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, la otra cualidad que el Señor nos habla y nos dice, que si nosotros nos creemos religiosos, bendito sea el nombre del Señor, y no refrenamos la lengua, ay, qué complicado, ¿eh? Porque este miembro es capaz de hacer arder la rueda de la creación. ¿Sí o no? Por eso es que tenemos que ser presto para oír y tardo para hablar. Porque con esta lengüita a veces, amados hermanos, bendecimos y también maldecimos. Por nuestra forma de proceder. Entonces tenemos que tener cuidado. Digo, tenemos que tener, no tengan, tenemos. Porque yo también soy humano. Porque yo también puedo fallar o también puedo perder el dominio. Pero lo que Dios quiere es que nos reconozcamos. Y entonces el Señor lo va a ensalzar, nos va a bendecir, nos va a honrar. Y la Biblia dice, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. ¿Sí o no? Está claro. Por lo tanto, amados hermanos, tratemos de hacer lo que dice el Señor. Si usted se cree religioso entre los hermanos y su lengua está larga, se está engañando a sí mismo. Tanto como hermanos como hermanas. Porque a veces el hermano dice, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué se este lío? Por su lengua larga, po. Porque no ha sido capaz de dominarla. Que Dios lo ayude. Y después dice, el diablo me tentó. Mejor le dice, el diablo agarró mi lengua, po. Porque a veces, hermanos, hacemos tantas cosas extrañas. Y Dios lo que quiere es que demos un buen testimonio. De hecho y de palabra, como dice. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Bendito el Señor. Por lo tanto, si usted nació de nuevo, tiene que tener frenito. ¿Cuántos son campesinos acá, Los que han venido del sur. ¿Quieren colocar los caballitos en el hociquito? ¿Qué es lo que tiene ahí el caballito adentro? Así tiene un frenillo. Un fierrito. Que cuando el jinete le tira la rienda, le hace así. Y le molesta y tiene que parar.
Así debería colocarle un freno el Señor a nosotros. Para hablar más de la cuenta. Claro. Un frenillo que cuando estemos hablando los pegue la frena del Señor. Y lo haga abrir la boca ahí. Que el Señor lo bendiga. El caballo, ni por muy rebelde que sea, cuando le toque el frenillo en el hocico, tiene que, y a veces hasta la espalda se va. Claro, porque le duele, po. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga. Pidámosles entonces al Señor un buen frenillo, hermano, para que no hablemos de más cosas. Y después dice, claro, Señor, ¿por qué permitiste que el diablo me tiente? Son sus problemas propios que se mete usted, po. Claro, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero nosotros por nuestra inconcupiscencia, por nuestra forma de proceder, nos metemos en enredo y problemas, hermano. Tengamos cuidado. Esta corporación pentecostal de Israel tiene que crecer en santidad. ¿Cuánto lo quieren hacer? Necesitamos, antes que nombramos nosotros los más viejitos, que debemos ver pastores, pero pastores sumisos, po. No pastores que, no sé, de repente se levantan como su erizo. No, usted está creciendo en la obra. Mientras más Dios le da gracia, más humilde tiene que ser. ¿Sí o no? Porque con la vara que mide se dan medido. Porque a veces somos fáciles para sacar la espada y cortar la oreja. Pero no queréis que nos corten la oreja a nosotros. ¿Sí es verdad? Por eso que tenemos que ser sumisos nosotros. Si Dios lo disciplina, aceptemos la disciplina. Bendito el Señor. Y entonces vamos a ser grandes en Dios. Pero usted tiene que entender, los que están creciendo recién, los más jovencitos, tienen que saber dominarse. Saber compartir las bendiciones con su siervo, con su sierva, con su hermano, con el joven que le acompaña, con la jovencita, con el niño. Compartir la bendición, al ser un hombre y una mujer responsable, un puente de bendición para que su iglesia, esta corporación, que crezca en grande manera. ¿Cuánto quiere que esta corporación crezca? Frene la lengua. Póngase el freno. Y no hable más de la cuenta. Y el Señor le va a bendecir. El Señor cada día, si usted ha estado bendecido, mayor bendición va a recibir. Que el Señor lo bendiga. Y dice el Señor, entonces, si somos religiosos, si nos creemos que somos religiosos, la lengüita tiene que estar cortita. ¿Por qué? Sino que engaña su corazón. Porque la religión de tal es vana. Claro. Podemos ser pentecostales, podemos ser llenos del Señor y la lengua. Claro, tenemos que empezar entonces los cambios nosotros todos para dar buen testimonio adentro y afuera. Y al decir adentro y afuera está contemplado el hogar. ¿Cómo su esposo en el hogar? A ver, cuénteme una cosa. ¿Ah? ¿Le tiré el plato por la cabeza, por ejemplo? ¿Ah? La oncecita que me serviste hoy. Y no da ni una. Claro. Mira la comida que hiciste. Claro. Le faltó sal. Porque a veces nosotros los hermanos somos tan machistas, ¿no es cierto? Y queremos que a la señora agarre el pelo y barrer el piso con ella. ¿Y no te acordás que te dio el Señor una costillita? No solamente para que te cubre la noche y te caliente las patitas, sino que para que la honres también. ¿O no? Claro, tenés que honrar a tu señora, pues. ¿O no? Sí, pues tenemos que hacerlo. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. A veces la esposa los prueba. ¿Por qué no te calláis tú si tú no? Tú estás bajo el dominio mío. Diciendo que el matrimonio no es la carne. ¿Qué carne más diferente? Entonces tenemos que, hermanos, el matrimonio tiene que ayudarse mutuamente. Y en la casa perdemos la paciencia ligerito, pues. ¿No es cierto? O los hijos lo hacen perder la paciencia. Tenemos que tener cuidado. En todo orden de cosas, Dios necesita que tengamos dominio. No demonio. Dominio.
no demonio. Y si hay demonio, repréndalo en el nombre de Jesús. Y el demonio se irá de su ser. Y entonces usted tendrá dominio. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Cristo quiere que usted progrese cada día, avance en la obra. Y que bueno, a mí me encanta que los niños vayan creciendo, yo los jóvenes vayan creciendo, no tengo por qué envidiar. Porque cada uno tiene sus talentos propios. Dios se los da porque no todos somos orejas. No todos somos ojitos. El cuerpo tiene diferentes miembros. Y cada miembro cumple su función. Que el Señor lo bendiga. Entonces, amados hermanos, empecemos por refrenar nuestra lengua, que es parte del miembro de nuestro cuerpo, y entonces cada día Dios se agradará de nuestra forma. También nos dice el Señor que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y el que lo hace es bienaventurado. Claro, hay mucha labor que hacer en este mundo. Pero a veces en la iglesia los hermanos se van en puras peleas, ¿no? En puros disjuntos. Que esto me pareció mal, que esto no me gustó, y el otro se está muriendo a Dios, se está perdiendo, se está yendo al infierno. Amén, así es, Señor. Sí, es verdad. Amén. Siento que nosotros tenemos que analizar, hermanos. Hay tanta necesidad afuera. Hay unos que están acostumbrados a estar aquí nomás. Amén, habla, Señor. Cuando no le dan aquí, oh, ya no me toman en cuenta. Ya parece que me desdecharon. Ya parece que no me quieren. ¿Y quién dijo que esto lo iba a salvar? Que el Señor los bendiga. Amén. Claro. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí me dice el Señor a través de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos que tener esta cualidad de ir a visitar a los huérfanos. También tenemos que ir a visitar a las viudas. Se murió el marido, ojalá que la viuda se muera luego, no, pura carga. ¿Qué nos da la viuda? Carga. Y esa mentalidad no la debemos tener. Tenemos que ayudar al desvalido. Tenemos que socorrer al hombre que tiene necesidad. ¿O no? Sí, pues. Que el Señor los bendiga. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos visitar a los huérfanos. A veces, amados hermanos, en nuestras mismas familias hay gente que tanto nos está haciendo de nuestras familias ni nos preocupamos. Menos nos vamos a preocupar por la señora que el niño que quedó huérfano en la esquina. Menos. Ayuda del Señor. Para que realmente tengamos claro cuál es la visión y cuál es la misión que nosotros tenemos que cumplir. De acuerdo a lo que Dios nos dice en la palabra. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Por lo tanto, amados hermanos, como dice la palabra, las viudas hay que visitarlas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo, dice el Señor. Santidad, consagración, bendito el Señor. Y cuando usted se deja guiar por la palabra y enseñar por la palabra, esta palabra lo va a conducir a buscar la consagración. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra es viva y es eficaz. Amén. Y es espada de dos filos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la palabra, ahora si no los queremos dejar llevar por ella, es difícil que podamos tener salvación. Todo lo contrario. Porque si yo no hago lo que el Señor me dice el texto, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Mayor condenación sobre su cabeza recibirá. Así que apliquemos la palabra nosotros primero. Tratemos de ser ejemplos hacia los demás, en todo orden de cosas, para que la gente no nos indique con el dedo. Bendito sea el nombre del Señor. Que realmente la gente, no solamente el creyente, sino que el que está afuera, pueda decir realmente Pedro, Juan, Andrea, María, escucha que ha cambiado. Y el poder del Señor, el Evangelio de Dios, va a ser glorificado. Porque usted
no ha hecho caso omiso a la palabra, sino que se está esforzando poniendo la palabra por obra. Que el Señor bendiga, que el Señor bendiga. Y esto de confraternizar, de estar acá en este lugar, es un factor bien importante que Dios quiere que ver en nosotros. Que nosotros confraternicemos, que nosotros, amados hermanos, oremos los unos por los otros, que nos ayudemos a llevar la cruz, a pesar que Dios dice, toma tu propia cruz, dígate a sí mismo y sígueme. Pero es necesario estar en confraternidad. Es necesario compartir con los hermanos, con sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted tiene esa convicción que usted ha sido puesto aquí en esta tierra para ayudar a los demás. ¿Cuántos lo creen así? Usted tiene que ser puente de bendición hacia los demás. Y por último, dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo llegarás si no desmayas. Por lo tanto, sigue adelante, sigue haciendo el bien, aunque no te aprecien, a lo mejor aunque no te miren, pero hay uno que te mira, hay uno que te quiere, hay uno que nunca te va a dejar. Bendito sea el nombre del Señor, ese es el Señor, el Dios Todopoderoso, que a través de la persona del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y está para bendecirnos, está para ayudarnos, está para que nosotros nos sentamos respaldados por su poder. Porque la obra no es mía ni es suya, es de Dios. Y Dios es el que hace las cosas. Y Dios es el que coloca el querer y el hacer. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Yo doy gracias al Señor por esta oportunidad, por su amor, su misericordia que ha tenido en mi vida, de poder estar en este lugar. Y aprendamos, hermanos, de chiquitito, a comportarnos en el camino del Señor, a servir a Dios con alegría, con regocijo, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre, y entonces el Señor nos bendecirá. ¿Cuántos lo creen así? Demos las glorias al Señor. Le voy a invitar a que oremos y demos gracias por la palabra, y tómela y llévesela y póngala por obra. Oremos. Oremos delante del Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma.